¿Qué viene siendo entonces la algoritmia en Excel? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez a Excel y no tenemos ningún tipo de formación algorítmica, es necesario conocer unos conceptos previos que voy a ir colocando en esta hoja de Excel. Por ejemplo, ¿cómo piensa un computador? Porque al final lo que yo estoy haciendo en Excel es dándole órdenes al computador. Y recuerden que aunque el computador es muy rápido, es muy tonto. Y es tan tonto como el programador lo sea. ¿Listo? Así que se tiene que ser muy hábil en indicarle al programa qué es lo que se quiere hacer. Hay que conocer primero, ¿cierto?, cómo funciona el computador. Y el funcionamiento del computador, digamos que nos permite solamente intuir por su componente electrónico, incluso el de un celular, que es lo mismo por su componente electrónico, en que él solamente tiene dos estados. O está bien o está mal. Nunca está intermedio. ¿Listo? Es decir, o él trabaja en verdadero o trabaja en falso. Esos son sus dos estados. O él me dice o sí, que equivale al verdadero, o no, que es falso. Y eso en números equivale a 1 y 0. Eso es lo que nosotros conocemos como el estado binario. Y así piensan los computadores. Y es muy común, ¿cierto?, que nosotros utilicemos esto. ¿Por qué tenemos que utilizar este tipo de cosas? Porque los computadores o la programación se clasifican en lo siguiente. ¿Listo? Entonces, primero, jerárquicamente, nosotros tenemos un estado binario. ¿Listo? Ese estado binario incluye el 1 y 0. Y ese estado binario se clasifica o me va a dar paso para que yo empiece a utilizar operaciones binarias. Haga operaciones al interior, que no las vamos a hacer nosotros, pero que tienen algunas condicionales. Entonces trabajo con condicional, ya les explico qué es esto. ¿Listo? Y esos condicionales también tienen ciclos. Un computador tiene unas operaciones. Y ustedes dirán, ¿cuáles son las operaciones? Pues las operaciones típicas de las matemáticas básicas. ¿Listo? Y de la semántica. Y ese se llama el AND o el I y el OR o OR. Y lo vamos a llevar a la vida real. ¿Listo? Entonces, si nosotros suponemos, aquí en esta parte, que nosotros necesitamos utilizar un AND, el AND siempre es que se cumplan las cosas. Supongan que ustedes están en la vida real, ¿cierto? Y en la vida real, aquí en finanzas, en la asignatura de finanzas internacionales, yo voy a colocar dos variables. Y las dos variables son asistencia y evaluación, ¿cierto? Y el resultado de asistencia y evaluación, en cualquiera de esos casos, va a ser aprobación. Es decir, que ustedes aprobaron o no aprobaron la asignatura. Entonces, si yo lo colocara en palabras, ¿cierto? Yo le podría decir, usted no asistió y no pasó las evaluaciones. Usted no asistió, pero sí pasó las evaluaciones. Usted sí asistió, pero no pasó las evaluaciones. Y usted sí asistió y además pasó las evaluaciones. Esos serían los 4 casos. Pongamos este mismo en binarios. Mírelo. En binario sería lo siguiente. Usted no asistió y no pasó la evaluación. Usted no asistió, pero sí pasó la evaluación. Usted sí asistió, pero no pasó la evaluación. Usted sí asistió y sí pasó la evaluación. Observen que son equivalentes. Este es el idioma que nosotros manejamos todos los días. Y este es el idioma que entiende el computador a toda hora. Que equivale a lo mismo, pero tengo que empezar a entender cómo funciona el computador para después darle órdenes. Si eso es claro, entonces voy a utilizar algo que se llama la AND. La AND la voy a utilizar en este caso. ¿Qué es la AND? Cuando ustedes están hablando comúnmente con una persona, siempre le dicen que deben cumplir con una condición y con otra condición. Supongamos que hoy estamos trabajando o algunos de ustedes están y quieren ir a marchar, ¿cierto?, en el paro que se está presentando en el país, ¿cierto? Entonces yo tengo que decidir, ¿cierto?, si voy a marchar y voy a dejar que los otros marchen o si voy a marchar y voy a dejar que los otros no marchen. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas que tengo que empezar a evaluarlos de manera semántica. Pongamos un caso real. Supongamos que alguno de ustedes decide pues, que están de acuerdo con que quieren ir a marchar. ¿Listo? Entonces lo voy a colocar por aquí. Entonces yo quiero marchar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces en marchar están las dos opciones. O marcho o no marcho. ¿Listo? Y adherido a eso vamos a colocar una variable adicional. Y es la hora.
Entonces, dependiendo de cuánto dure la marcha, yo decido si voy a volver en la casa o me voy a quedar en la marcha. ¿Esto? Es decir, voy a volver antes de las 7, digamos, o antes de las 6 p.m. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir o qué traerá como consecuencia? ¿Listo? Que voy a estar en casa antes de las 6 p.m. o voy a estar en casa. ¿Listo? Entonces, si yo no voy a marchar y no vuelvo antes de las 6, porque posiblemente esté en otro sitio, voy a estar en la casa, no lo sé. Si yo no voy a marchar y vuelvo antes de las 6, voy a estar en la casa, ya lo definimos. Si yo voy a marchar y no vuelvo antes de las 6, voy a estar en la casa, ya lo definimos. Y si voy a marchar y voy a volver antes de las 6, pues seguramente sí voy a estar en la casa. ¿Listo? Entonces supongan este valor. Si yo no voy a marchar, ¿cierto? Y no vuelvo antes de las 6, pues quiere decir que me quedé por fuera. ¿Listo? O no necesariamente, quiere decir que nunca salí. Voy a manejarlo así, quiere decir que nunca salí. Si yo voy a marchar, perdón, si no voy a marchar y vuelvo antes de las 6, ¿voy a estar en la casa? Sí. Si yo voy a marchar y no vuelvo antes de las 6, ¿voy a estar en la casa? No. Y observen que estos valores semánticos debo explicárselos de algún modo al computador. Y observen que he utilizado comúnmente la palabra y o la palabra o. Y eso es muy importante. Eso es lo que nosotros conocemos como las operaciones fundamentales de programación. Esa y o la entiende Excel así, mírenla, se llama y. La entiende, mírenla. Comprueba si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, si todos son verdaderos, significa que todos están en sí y en verdadero. Entonces, si comprueba que todos son verdaderos, la tabla de verdad, que es como se conoce en programación a esto, me dice que el sí solamente me dice que sí cuando todos son sí. De resto siempre me va a decir que no. Si alguno está en desacuerdo, siempre me va a decir que no. Como por ejemplo, cambiemos el problema, pudiese ser el levantamiento del paro. Supongan que vamos a colocar unos acuerdos. Entonces, el acuerdo 1 del paro, el acuerdo 2 del paro, el acuerdo 3 del paro, bueno, como sea. Pudiesen ser 10, pero vamos a colocar el acuerdo con 2 para que lo entendamos. Y aquí está si el paro se levanta o no. Es levantar el paro. ¿Listo? Si el acuerdo 1 no se firma y el acuerdo 2 no se firma, ¿se levanta el paro? No. Si el acuerdo 1 no se firma y el acuerdo 2 sí se firma, ¿se levanta el paro? No. Si el acuerdo 1 se firma y el acuerdo 2 no se firma, ¿se levanta el paro? No. El paro solamente se levanta si se firman todos los acuerdos. Esto se conoce como una tabla de verdad de y. ¿Listo? Es decir, si este se cumple y este se cumple y este se cumple, se llega a la aprobación positiva. En caso de que alguno de ellos no se cumpla, pues de manera automática no se va a trabajar. Y observen que lo voy a manejar aquí. Aquí lo hice de manera manual. Ahora voy a trabajar con la función i. La función i de Excel, ¿cierto? Me permite evidentemente tomar el valor lógico. Pues yo le voy a decir que el valor lógico es este. Y luego le digo punto y coma, el valor lógico es este. Y cierro el paréntesis. Y él de manera automática me tiene que sacar un resultado. Mírenlo. Evidentemente la respuesta de él pues va a ser en términos falso verdadero, pero me va a sacar un resultado. Obsérvenlo. Y esta sería la tabla de un i. ¿Lo puedo aumentar el tamaño de los valores? Sí, lo pudiese hacer. Ya lo habíamos hecho manual para entenderlo. Con el acuerdo 1 el levantamiento del paro. Obsérvelo. Y se cumple este y se cumple esto, que son situaciones similares a las que uno vive en la vida real, pues yo ejecuto la tabla de verdad. Esto me va a servir para más adelante los condicionales. Ahora, ¿cuándo utilizar un ejemplo de la tabla OR? En la tabla OR es que pase una cosa o la otra. Entonces supongan que ahora el comité de paro se puso de acuerdo en lo siguiente. Vamos a utilizar los mismos valores. ¿Listo? Entonces, acuerdo 1 no se firma, acuerdo 2 sí. Acuerdo 1 sí se firma, acuerdo 2 no se firma. Y se firman los dos. Digo, si se firma el acuerdo 0 o perdón, si no se firma el acuerdo 0 o no se firma el acuerdo 0, ¿ustedes levantarían el paro? No. Recuerden bien la palabra que estoy utilizando. O. ¿Listo? Ahora, si no se firma el acuerdo 1, pero se firma el acuerdo 2,
¿Se levanta el paro? Pues puede ser que el comité de paro diga, sí, venga, este era el más importante y vamos a levantarlo. Ahora, si se firma el acuerdo 1 y no se firma el acuerdo 2, ¿se levanta el paro? Yo digo sí, y si se firman los dos, pues esa sería la ganancia definitiva. Esto que ustedes ven aquí se conoce como la tabla del oro. Entonces, ¿cómo lo define Excel? Entonces, él lo define como si alguno de ellos se cumple, la respuesta es verdadera. Entonces, si yo tomo este y además escojo este y cierro el paréntesis, el de una me empieza a sacar los resultados. Y observen que las tablas son verdaderas o falsas. Entonces tendríamos solamente dos operaciones, la operación I o la operación O. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿En todos pones cero o pones O? O sea, ¿cuál es hoy? O sea, ¿la O solo es en la fórmula o en los números también? Cuando tú utilizas la función OR o la función AND, él te Sí, devuelve o un falso o un verdadero. ¿Listo? Aquí lo hice manualmente para que ustedes la entendieran y aquí lo hice de manera automática con Excel. De manera ok. automática con Excel siempre me vuelve o falso o verdadero. ¿Listo? Pero son equivalentes. Recuerda que el verdadero equivale al sí y equivale al 1, y el falso equivale al no y equivale al 0. ¿Listo? Son equivalentes. Lo importante después de Ah, ahí en adelante es que yo pueda manejar el tipo de variable. Entonces decirle, venga, esto no es una variable lógica, sino una variable número. Entonces él me la va transformando. Si me hago entender, por ejemplo, aquí decirle, no, venga, esto es un número, mira. Él le puede diciendo, esto es un número. Bien, y él me dice, venga, pero ¿cómo va a ser un número si ahí tiene unas letras? Pues digo, bueno, conviértamelo a cero. Pero Excel ya hace ese tipo de operaciones. Excel tiene la posibilidad de decirle, coja este valor y conviértalo en un número. ¿Listo? Más adelante lo miraremos. ¿Vale? Lo importante es la algoritmia que ustedes manejan. Entonces, por ejemplo, manejen situaciones de la vida real para que ustedes puedan tener algoritmia y así entiende el computador los procesos. Entonces, por ejemplo, en este momento que ustedes estén diciendo, yo necesito superar todas las materias. Si ustedes en la cabeza tienen que van a superar todas las asignaturas que están viendo en este momento, pues es una ANS, porque tengo que pasar una y la otra y la otra y la otra. Y ahí me voy a sentir satisfecho porque ese es mi objetivo. Solamente hay una forma de ganar y es que yo cumpla con todo lo que estoy diciendo. Pero supongan que pueda pasar en este momento porque también puede estar ocurriendo en una familia que para mí lo más importante sea mantener mi salud y esa es la número uno. Y por aquí está mi salud y por aquí está el dinero. Entonces yo diga, no, yo me siento contento con que tenga salud, pero no dinero. U otra persona que diga, yo tengo dinero, pero no salud. Pero si no tengo los dos, pues siempre va a ser falso. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la situación, ustedes van a poder seleccionar ese tipo de cosas y lógicamente dependiendo de lo que esté programando. No sé si fui pues lo suficientemente claro con ese tipo de operaciones AND y OR. Y entonces yo pudiese decir, por ejemplo, que vamos a hablar nuevamente de las situaciones que estamos viviendo actualmente. Y entonces supongamos que lo vamos a clasificar para que el computador me entregue una solución, a ver si lo hace. ¿Listo? Con una AND y con una OR. Supongamos que estas son las situaciones por las que estamos atravesando en este momento. Entonces, por salud, COVID-19. ¿Listo? Si tengo o no tengo. ¿Listo? Y teniendo eso, pues, ¿cuáles serían? Si tengo trabajo, si tengo o no tengo. Observen que esto empieza a funcionar, por ejemplo, con las estadísticas del DANE. Si nosotros tuviésemos los datos, podemos analizar esas estadísticas. ¿Listo? Con el paro, apoyo o no apoyo. ¿Listo? Para una determinada persona. ¿Listo? Y digamos que estamos, no sé, con el encierro, apoyo o no apoyo. E independiente de lo que piense cada uno como persona, el computador me va a sacar el resultado A y me va a sacar el resultado OR, independiente de eso. Así que yo tengo que analizar todos los posibles estados. ¿Por qué tengo que analizar todos los posibles estados? Porque al final estos que va aquí son datos. Datos. Sería, lo voy a colocar en números. ¿Qué pasa si no estoy encerrado, no estoy en paro, no tengo trabajo y no tengo COVID? Luego, ¿qué pasa si sí estoy encerrado? Luego, ¿qué pasa si además de, digamos, estoy en paro? Y ustedes empiezan a analizar todos los posibles valores, miren.
Luego, ¿qué pasa si estoy en paro y estoy encerrado? Luego, porque eso podrían ser las estadísticas o los valores que le entregue cualquier persona. Hay que manejar todas las posibilidades. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo o estoy, digamos, no estoy encerrado, no estoy en paro, pero no tengo trabajo? Y así empiezan ustedes a evaluar las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa si no tengo trabajo y ahora además, listo, estoy encerrado? ¿Qué pasa si si no tengo trabajo, listo, y perdón, si tengo trabajo y a la vez estoy apoyando el paro? ¿Qué ocurre si no tengo COVID, pero estoy trabajando, apoyo el paro y estoy desde la casa? ¿Qué pasa si ninguno de ellos me pasa, pero tengo COVID? Y ahora, ¿qué pasa si tengo COVID y repito los mismos procedimientos? Si tengo COVID y estoy encerrado. Porque hay gente que le puede pasar. ¿Qué pasa si tengo COVID, listo, y estoy en paro? ¿Qué pasa si tengo COVID? Y observen que esto se repite. ¿Listo? Y además estoy en paro y estoy encerrado. ¿Qué pasa si tengo COVID? ¿Listo? Y trabajo. ¿Qué pasa si tengo COVID y además estoy con trabajo y encerrado? ¿Qué pasa si tengo COVID y no estoy encerrado? ¿Y qué pasa si tengo COVID? Tengo trabajo, apoyo el paro, pero estoy encerrado. Miren cuántos valores me dieron. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan que todos estos posibles valores podrían dar. Son 16 estados. 16 posibles estados para 4 variables. ¿Cuántos eran para 2? Entonces, si yo tengo 2 variables, miren que aquí tengo 4 variables. Si yo tengo 2 variables, tengo 4 estados. Si yo hubiese tenido una sola variable, es o sí o no. Observen lo que van en potencias de 2. 2, luego cuando tengo 2, 4. Cuando tuviese 3 son 8. Cuando tengo 4 son 16. Y por eso es importante. Y empiezo a preguntarme. Entonces yo como ya no necesito preguntarme porque sé que quiero hacer la verificación y esto lo van a hacer ustedes en su casa, pues simplemente le voy a decir el I. ¿El I de quién? De todas estas. A ver qué resultado me va a dar de ese I. Y el OR de todas estas. O el O. Y miro cuáles pudiesen ser. Y así empieza a trabajar el computador. Y miren que si el computador empieza a aprender en función de esos binarios, le empiezo a meter algoritmos cada vez más complicados, el computador me va a mí a decir cómo piensa. Y hay unas personas que piensan así y hay otras personas que piensan así. Y miren que ambos puntos son radicales. Obsérvenlos. Un radicalismo donde digo que debo tener, que tengo COVID, tengo trabajo, apoyo el paro y estoy encerrado. Y lo que yo quería que me pasara es verdadero. Otro en donde, al otro lado, ¿no? Donde todo es verdadero, pero uno es falso. No tengo COVID, no tengo trabajo, no apoyo el paro y estoy encerrado. Entonces estoy, digamos que entre comillas, aislado, porque no pienso nada. Y aquí pienso mucho, tal vez. ¿Listo? Estas serían como las condiciones extremas. Y dependiendo de lo que yo quiero, lo puedo tener acá. E incluso ustedes podrían combinar estas AND y OR y empieza a evolucionar la programación como tal. Es importante que manejen esto, porque estas AND y estas OR son supremamente importantes en programación. No sé si de pronto fui claro hasta ahí. ¿Listo? No sé si de pronto también el ejemplo fue acorde. De pronto no llega a una conclusión, pero me permite resolver los AND y los OR. Entonces, el AND solamente cuando todo es verdadero. Y el OR cuando alguno es verdadero. Esa es la conclusión de lo que nosotros queremos llegar. Y van a ver que es muy importante porque en función de nuestras digamos, del libro anterior que nosotros teníamos. No sé si en este momento están viendo, me confirman el otro libro, por favor. Sí, profe. Por ejemplo, si yo hubiese querido aquí seleccionar esto de manera automática, que cuando es Colombia la inflación es tanto, entonces tengo que utilizar esas funciones. El if, que todavía no lo hemos visto, y el and o el or.
¿vale? O sea, tiene que ser igual a Colombia para poder acceder y entregarle este número, si no, no lo voy a poder hacer. Pero entonces tengo que manifestarle en ese idioma al computador cómo se hace. No se preocupen, más adelante vamos a hacer ejemplos específicos y vamos a empezar a estimular esa algoritmia y van a ver que esa algoritmia no solamente les permite a ustedes trabajar metodológicamente, sino secuencialmente. E impacta directamente su forma de pensar e impacta directamente la forma en que ustedes se comunican con un computador, porque cada vez se hace más sencillo, porque al final es como el que aprende inglés. Si tú aprendes inglés y te comunicas con una persona en inglés, que además es inglesa, pues perfecto. Si tú aprendes el lenguaje computador y te comunicas con un computador, perfecto, porque dejas de ser lineal. Tengan cuidado con los pensamientos lineales. Eso está lleno el mundo. En este momento la mayoría de gente piensa que si tengo una empresa yo gano 200 pesos, mañana lo duplico y gano 200 pesos, gano 400 pesos. Entonces eso no funciona en la vida real. Todos los fenómenos son no lineales y los invito a que piensen en eso. Bien, Sí, profe.